Que el nombre de Dios, y la doctrina no sea blasfemado, esa es una de las preocupaciones más grandes y evidentes del apóstol Pablo. Durante las cartas pastorales, recuerden que las cartas pastorales son Tito, 1 Timoteo y 2 Timoteo, y en estas cartas pastorales, y también en otras cartas, pero más en estas cartas pastorales, Pablo evidencia una preocupación que es urgente. Y esta preocupación urgente es porque la doctrina y el nombre de Dios no sean menoscabados, no sean menospreciados. Pablo está sobrecogido con esta preocupación. Pablo desea que vidas impías no blasfemen la doctrina de Dios. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo le escribe a Tito. Usted puede ver en su Biblia Tito capítulo 2, versículo 5, versículo 8, versículo 10. Pablo manda a Tito a que exhorta a la iglesia para que con su buen vivir adornen la doctrina. Por lo tanto, una vida piadosa adorna la doctrina del Evangelio, pero una vida impía, una vida pecaminosa, una vida distorsionada, ¿qué hace con la doctrina? La ensucia. Como se nos exhortaba en la lectura antifonal. Estos judíos que decían tener la ley de Dios en sus labios, pero con vidas separadas de la ley, solamente produjeron la blasfemia del nombre de Dios. Y esa es la preocupación que está en el apóstol. Esto está unido con lo que vimos el domingo pasado, que el carácter de la iglesia es observado por Dios, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. El carácter de la iglesia es observado por Dios dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Por lo tanto, la sana doctrina, si tú y yo tenemos sana doctrina, esa sana doctrina o el evangelio correcto, el evangelio bíblico, ¿qué debe producir en nosotros? Debe producir una vida piadosa. Debe producir una vida que teme a Dios. Debe producir vidas santas. Muchas iglesias cometen el siguiente error. Muchas iglesias quieren manuales de evangelismo, quieren manuales de misiones, pero olvidan que la santidad y una vida piadosa es la mejor forma de evangelismo. ¿Cuántos de ustedes ven o han escuchado el programa de Fernando Villegas? ¿Lo ubican? Tiene un canal de YouTube, ese hombre chascón. Tiene un canal de YouTube que se llama El Villegas. Y él es un buen sociólogo y constantemente hace un análisis del acontecer político nacional. Y mucho tiempo atrás él dijo lo siguiente. Él dijo, a mí me encantaba ver en Ñuñoa, él vivió en Ñuñoa, él dice, me encantaba ver cómo pasaban familias completas, domingo tras domingo, todos ordenados, con sus hijos, todos ordenados, mostrando un interés y una forma de vida distinta. Y él decía, yo soy agnóstico, no soy religioso, no me interesa la religión. Pero él decía en este comentario lo siguiente, que lograba apreciar un estilo de vida distinto. La iglesia llama la atención del mundo no pareciéndose al mundo. La iglesia no llama la atención del mundo pareciéndose al mundo. La iglesia alumbra las tinieblas del mundo siendo distinta al mundo. Distinta al mundo. Y vean, hermanos, lo que está aconteciendo con nuestro país. El avance de brujería, el avance del vudú, el avance del ocultismo, el avance de la magia negra, altares de sacrificios, en lugares completamente oscurecidos y desfigurados por el pecado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el testimonio cristiano es muy pobre. Es muy pobre, hermanos. Porque donde está el testimonio cristiano,
ahí está la luz del Señor. Ahí está la luz del Señor. Entonces, esta exhortación a vidas piadosas, a un comportamiento piadoso, a una conducta piadosa que debe transformarse en una luz en un mundo oscurecido por el pecado, es un mandamiento para toda la iglesia. Desde los niños pequeños hasta los ancianos. El niño pequeño en su forma de hablar debe demostrar ¿qué? Que vive un estilo de vida distinto. Y este mandamiento a vida piadosa, distinta, incluye también a las personas más menospreciadas del siglo I. Y es por eso que Pablo comienza con los esclavos. Este mandamiento a la vida piadosa está dirigida a los esclavos. Piensen esto. Esclavos que tienen tal vez todas las razones entendibles humanas para comportarse como bestias salvajes, comportarse como personas amargadas, comportarse como personas miserables. Pero Pablo se dirige a esclavos cristianos en el primer siglo. Esclavos cristianos que con su vida debían dar un buen testimonio a sus amos, que no eran cristianos, y también dar un mejor testimonio a quienes, a sus amos que eran cristianos. El historiador Edward Gibbons, que es un historiador del auge y la caída del Imperio Romano, él dice lo siguiente, y con esto nosotros podemos entender por qué el apóstol Pablo casi en todas sus epístolas siempre está pensando en los esclavos, siempre está pensando en los siervos. De hecho, Pablo utiliza la palabra doulos, siervo, esclavo, para identificarse a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan frecuente el uso de la palabra esclavo? En el siglo I, este historiador nos dice que había 50 millones de esclavos, 50 millones de siervos, distribuidos en grandes ciudades del Imperio Romano. Pablo cuando habla a los corintios, ahí está la presencia de los siervos. Pablo cuando habla la carta a los romanos, ahí está la presencia de los siervos. Pablo cuando habla la carta a los efesios, ahí está la presencia de los siervos. Y ahora hace este ejercicio lógico. Si el Imperio Romano tenía tal cantidad de siervos presentes, ¿qué había entonces en las iglesias? Las iglesias estaban compuestas por muchos esclavos. Las iglesias estaban compuestas por muchos siervos. En una iglesia local tú podías encontrar al esclavo en una banca y al amo en otra banca. Y todos alabando al Señor tranquilamente. En la iglesia podías encontrar al siervo y al amo y también otra figura muy importante del siglo I. Podías encontrar a un ex esclavo. ¿Qué era un ex esclavo? Era un liberto. Era aquel que con suma de dinero había logrado comprar su libertad. Esto es muy interesante entenderlo para comprender el mandamiento que entrega Pablo. Cuando Pablo escribe esto a Timoteo, ya en el siglo I, el Imperio Romano había introducido distintos cambios con respecto a la esclavitud. ¿Como cuáles? Un esclavo podía con precio de dinero comprar su libertad, pero también ese esclavo podía recibir la libertad si su dueño, si su amo, renunciaba al derecho de esclavitud. Eso se conoció como la ley de la manumisión. La ley de la manumisión. Es decir, el amo renuncia al derecho de su esclavo y ese esclavo queda libre. Pero si el esclavo renunciaba al derecho de su libertad, podía mantener una buena posición dentro del imperio. Y eso es súper importante comprenderlo, porque muchos escogían la esclavitud antes que la libertad. ¿Por qué? Porque la esclavitud en el Imperio Romano ofrecía ciertos beneficios sociales, cierta seguridad social. Un esclavo estaba bajo el cuidado de su amo. Un esclavo podía servir al imperio de distintas formas.
Un esclavo podía ser un maestro, un esclavo podía ser un tutor, un esclavo podía ser un profesor, un esclavo podía ser un funcionario del imperio, es decir, un funcionario del Estado. Un esclavo incluso podía transformarse en maestro de la casa de su amo. Y esa relación nosotros la vemos en la epístola de Pablo a Filemón, a cual Pablo le ordena que debe perdonar a Onésimo, uno de sus esclavos. Entonces, ¿por qué es tan importante comprender esto? Porque la gran cantidad de cristianos en el primer siglo, ¿de dónde vienen? De ese trasfondo. De ese trasfondo. Ahora, esta esclavitud es distinta a la esclavitud del siglo XVII y XIX. ¿A qué me refiero? La esclavitud afroamericana. ¿Por qué es distinta? ¿Y en qué sentido distinta? Porque la esclavitud romana, de alguna manera, era política, social, económica, pero la esclavitud afroamericana fue tremendamente deshumanizadora y racial. Eran por asuntos raciales. Y fue horrorosamente pecaminosa. ¿Y cómo terminó ese pecado? Terminó con un juicio sobre una nación cristiana. ¿Cuál fue el juicio? La guerra civil norteamericana. Ahora, esto no quiere decir que Pablo esté justificando la esclavitud, no. Pablo no justifica la esclavitud al ordenarle a los esclavos que sean buenos esclavos. No, Pablo no está justificando la esclavitud. ¿Por qué? Tú puedes ver en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, que Pablo condena la esclavitud como una violación a la ley de Dios. Pablo dice, los que andan vendiendo hombres, los que venden personas, la trata de blancas, pecan contra Dios y quebrantan la ley de Dios y están bajo juicio y están bajo maldición. La esclavitud es un pecado. Y el Nuevo Testamento condena la esclavitud como pecado. Y es más, 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, Pablo le dice a los esclavos que si tienen la posibilidad de conseguir su libertad, ¿qué les dice Pablo? Háganlo. Consigan su libertad. ¿Por qué? Porque la libertad es un estado preferible antes que la esclavitud. ¿Pero qué le dice a los esclavos? Si son esclavos, si son siervos, y sus siervos cuidan bien de ustedes, ¿qué les dice Pablo? Sigan sirviendo. Ahora, ¿por qué Pablo habla de esto tan delicado? Porque Pablo está pensando en la gloria del Evangelio. Pablo no está justificando la esclavitud. Porque el mismo propio apóstol Pablo ha dicho en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que ya no hay ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno. ¿Dónde? En la iglesia. Entonces, ya no hay ni esclavo ni libre. Entonces, fíjate un día domingo del Señor cualquiera y vas a la iglesia a cantar al Señor y te encuentras con tu esclavo. ¿Y la palabra de Dios qué dice? Ya no hay esclavo ni libre. Somos uno en Cristo. Ahora, esa enseñanza preciosa del Evangelio ya estaba siendo distorsionada por los falsos maestros de Éfeso. Recuerden que esta carta es dada a Timoteo, ¿para qué? Timoteo debe luchar contra los falsos maestros, falsos pastores, falsos enseñadores. Y ellos estaban tomando esta enseñanza para justificar lo siguiente: como ya todos somos uno en Cristo, tú no le debes obediencia a tu amo. Como ya no hay distinciones sociales y tu empleador o tu amo es cristiano, da lo mismo como tú le trabajes. Él te va a perdonar igual. Esa era la falsa enseñanza de los falsos maestros. Y allí usted comprende por qué esto le preocupa a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa tanto a Pablo a esto? Porque si esto no es corregido, la belleza, la gloria del Evangelio no va a triunfar dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano tiene 50 millones de esclavos. Entonces, ¿qué oportunidad tendría el Evangelio de triunfar
con un mal testimonio de los siervos? Cero. Ninguna. Tú ves entonces la preocupación de Pablo por la gloria del Evangelio. Y aquí Pablo, ¿a quién hace responsables de la evangelización de los incrédulos? ¿Quiénes son los primeros responsables de la evangelización de los incrédulos, de la evangelización de los amos incrédulos? ¿Quiénes son los primeros responsables? Los esclavos. A ellos Pablo les dice: todos los que estaban bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Escuche bien eso, dignos de todo honor. Si tú eras un esclavo en el siglo I, tu deber como siervo cristiano, ¿cuál es? Voy a servir a mi Señor con todas mis fuerzas. Voy a servir a mi Señor con prontitud. Voy a servir a mi Señor con fidelidad. Porque si no lo hago, ¿qué está en juego? La gloria del Evangelio. Medita en esto, hermano. Tertuliano, uno de los padres latinos de la iglesia, él dijo: nuestra presencia, hablando de los cristianos, dice, está en el Senado, está en el mercado, está en el ejército, está en las legiones extranjeras. De todo lo hemos llenado del nombre de Cristo. ¿Por qué crees tú que el Evangelio triunfó en el primer siglo en un imperio tan cruel como el Imperio Romano? ¿Por palabras solamente? Vidas transformadas por el poder del Evangelio. Eso es, hermanos. Cuando tú lees la carta a los filipenses, Pablo dice esto que escapa de toda lógica. Hermanos, yo estoy preso, pero los de la casa del César les mandan saludos. ¿Lo entendió? Hermanos, yo estoy preso, pero sus otros hermanos, que son siervos, sirvientes del César. ¿Quién era el César ahí? Nerón. Ellos les mandan saludos. ¿Hasta dónde había llegado la presencia del Evangelio y el testimonio del Evangelio? Hasta la mismísima casa de servidumbre, ¿de quién? Del emperador. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Entonces, si Cristo usó a esclavos para llevar el mensaje de salvación a los hombres más poderosos de este mundo, eso significa una sola cosa: que el Evangelio es el mensaje más bendito, más poderoso, más glorioso que un hombre puede recibir. Nada se le compara al Evangelio del perdón y de la gracia de Jesús. No tiene comparación. Y Pablo lo cree y por eso le dice a los esclavos: vivan dignos del Evangelio para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si tú hoy, siglo XXI, eres cristiano, estás bajo el mismo mandamiento. Por lo tanto, este sermón es para nosotros. Y las implicancias prácticas de estos versículos son para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos estamos subordinados. Todos estamos sirviendo bajo las órdenes de otros. Todos estamos bajo servicio activo, 24/7. Todos. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo laboral y aún ¿dónde? En la casa. El esposo sirve a su esposa. ¿Cómo? Sirviendo a Cristo, sirviendo como Cristo sirvió a su iglesia. La mujer sirve a su esposo porque su esposo es cabeza del hogar. Los hijos sirven a sus padres en el temor del Señor. Todos estamos sirviendo. Y dentro de la iglesia también servimos. Pero aquí hay algo que nosotros debemos tomar con mucha atención. En la casa del Señor, algunos sirven como instrumentos de honra y otros sirven, según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20, otros sirven como instrumentos de deshonra. Note eso. Y Pablo dice, si tú quieres ser un instrumento de honra y servir en la casa del Señor como un instrumento de honra, ¿qué le dice Pablo? Límpiense de estas cosas. Permítame ilustrar esto.
Yo te invito a comer a mi casa y preparo el mejor platillo que a ti te guste. Supongamos que preparo ahí, no sé, un filet mignon, una cosa así, ¿ya? Con espárragos ahí, una cosa muy rica. Pero yo te digo lo siguiente, hermano, ¿sabe qué? No tengo loza bonita. ¿Te importaría, hermano mío, si te sirvo en la pelela de la guagua? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías? Y yo te sigo insistiendo, la comida está muy rica. Está preparada con dedicación, con los mejores productos. La carne está en su punto de cocción perfecta. Come, hermano. La pelela de la guagua ya la limpié. Pero come. ¿Qué dirías? No, porque no es un vaso de honra. ¿Me entiendes? Dios no va a usar a una iglesia que menosprecia su evangelio. No puede. Y eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. La conducta piadosa es para adornar la doctrina del evangelio. Las vidas piadosas son para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿cómo este principio aplica a nosotros? Bueno, todos somos trabajadores. Y hay muchos trabajadores que hoy se ven obligados a trabajar como verdaderos esclavos, ¿o no? Hay muchos trabajadores que sirven bajo el yugo contractual de sus empleadores. Yugo contractual. Sigue siendo un yugo. ¿Y por qué es un yugo? Porque se imponen cargas pesadas, porque se impone un yugo de trabajo rutinario, porque se impone muchas veces también metas corporativas, se imponen también estar expuesto a la merced de horas extras, se impone también bonos por cumplimiento, se imponen también horarios que no permiten desarrollar una vida familiar en plenitud. Muchos de nuestros hermanos y muchas personas tienen este tipo de trabajos. No sé si usted lo sabe, pero muchos choferes del Transantiago manejan con pañales. Muchos carabineros no saben si van a volver a su hogar por la noche. Muchos obreros de la construcción trabajan expuestos a condiciones miserables. Muchos ejecutivos de distintas empresas se encuentran sometidos ¿a qué? A presiones y a corrupción. Esa es la realidad de muchos trabajos. Muchos profesores se encuentran expuestos ¿a qué? Violencia y maltrato y abuso en los colegios. Esa es la realidad. ¿Y cuál es el consejo de la palabra de Dios para el trabajador cristiano? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios para el trabajador cristiano? Uníos, trabajadores del mundo, y luchad contra el empresariado. No, hermano. ¿Cuál es el mensaje del bendito evangelio para el trabajador cristiano? El mismo mandamiento que el apóstol Pablo le entregó a los siervos del primer siglo. El mismo mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Sirvan con todo honor. Sirvan con toda fidelidad. La palabra de Dios le ordena al trabajador cristiano a honrar a su jefe sin excepción. Es que mi jefe es muy pesado, pastor, usted no lo conoce. Sorry, yo no escribí esto. Que usted no conoce a mi jefe. La palabra de Dios te ordena honrar a tu jefe, sin excepción. Honrarlo sin excepción. ¿Por qué? Mira por favor 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Sin excepción. Si pueden silenciar su celular, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice, criados, estad
sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también ¿a quiénes? A los difíciles de soportar. ¿Tienes un jefe difícil de soportar? ¿Tienes un jefe pesado? ¿Tienes un jefe que tiene trato duro? Respétalo, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué debes respetarlo? Porque el nombre de Dios y la palabra de Dios pueden ser menospreciados y blasfemados por tu falta de respeto. ¿Me comprende? Chile está lleno de evangélicos, pero el testimonio evangélico, pobre, pobrísimo. Es por esto, hermanos. Es por esto. El trabajador cristiano le debe respeto a su jefe. El trabajador cristiano le debe respeto a su jefe. ¿Cuándo? Pedro dice, sin excepción, en el peor ambiente laboral, incluso cuando el jefe no es digno. Puede ser que tu jefe sea un incompetente. Puede ser que tu jefe no tenga experiencia. Puede ser que tu jefe sea un arrogante, un soberbio, un orgulloso, pero la palabra de Dios dice que tú le debes respeto. ¿Y por qué le debes respeto? Porque Dios lo puso en ese lugar de autoridad sobre tu vida. Punto. No se enoje conmigo, hermano. Y esa posición de autoridad, en los términos que el apóstol Pablo explica, significa ¿qué cosa? Sirvan a sus amos con todo honor. Sirvan a sus amos con todo honor. Ejemplos prácticos de este todo honor. No hables mal de tu jefe cuando te tomas un café con tus compañeros de trabajo. Si tus compañeros de trabajo sabes que tú eres cristiano y tú estás hablando mal de tu jefe, ¿qué estás haciendo? El nombre de Dios y la palabra de Dios van a ser blasfemados. Ese compañero de trabajo te va a decir a ti, no me hables del evangelio, no me hables del perdón, no me hables de un mensaje maravilloso porque tú haces lo mismo que yo. Le debes honor y respeto a tu jefe. En el trabajo, ¿y dónde más? Oiga, mijita, hoy día estuvo tan malo, el jefe malo. Y comienza el hombre a hablar mal del jefe y de los compañeros de trabajo, delante de los niños, delante de la esposa. ¿Y qué ocurre? Sigues educando en la falta de respeto y en la falta de honor. Y así la palabra de Dios es menospreciada. Y esa actitud se la traspasas a tu hijo. Que el día de mañana va a ir a trabajar y no va a durar en ningún trabajo. ¿Por qué? Porque no se somete ni respeta a nadie. Ese, queridos hermanos, es el mal testimonio de muchas iglesias que tienen cero impacto en el mundo. Entonces, si el trabajador cristiano no honra a su empleador, por su pecado, la palabra de Dios va a ser blasfemada. Detengámonos acá. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado este mismo cuento? Hermanos, oren por mí porque estoy siendo perseguido en el trabajo. ¿Lo ha escuchado? No, estoy en la prueba, el diablo se ha levantado, hermano. Hermanos, en muchos lugares el evangelio es blasfemado, no por su contenido. En muchos lugares el evangelio es blasfemado y el nombre de Dios es blasfemado, no por su contenido maravilloso, no por sus promesas de misericordia, no por la justicia y el amor de Dios. En muchos lugares el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Por las personas que predican el evangelio ahí. Sí, hermanos amados, es fácil, es muy fácil pararse en la calle, lanzar algunos versículos bíblicos por aquí y por acá, pero en tu trabajo, la única Biblia que van a leer es tu vida. Es tu vida. Es cómo tú temes al Señor.
es cómo tú sirves al Señor, es cómo tú respetas, es como tú respetas desde la persona que hace el aseo hasta el gerente. Es el respeto, es la honra. Y con esa conducta piadosa, el nombre de Dios es glorificado. Sí, hermanos míos, el nombre de Dios será glorificado. Ahora, estos malos trabajadores, y voy a emplear esta palabra, malos trabajadores cristianos, ¿qué hacen? Desprestigian a Dios en sus trabajos. Yo sé que usted ha escuchado esto, así que yo no estoy diciendo nada escandaloso. Yo sé que usted ha escuchado decir, no, ese es canuto. Y es flojo, es irresponsable, no cumple, deja los trabajos a mal hacer. Pero habla de la Biblia. Mal testimonio. Y pregúntate, ¿por qué a Dios le importa tu trabajo? ¿Por qué a Dios le importa todo lo que sucede en tu trabajo? ¿Por qué a Dios le importa? Porque Él te dio los dones. Él te puso allí. Él te dio la inteligencia para estudiar. Él te dio el oficio. Él se reveló a tu vida y te ha dado las capacidades. ¿Para qué? Para que con tu trabajo honres a Dios primeramente. Por eso a Dios le importa tu trabajo. A Dios le importa tu trabajo, porque el testimonio en tu trabajo está unido a la gloria del Evangelio. Ese es el consejo que da Pablo. El testimonio en tu trabajo está unido a la gloria del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, si el cristiano y el cristianismo venció en el primer siglo, fue porque tuvo un impacto real por vidas transformadas por el Evangelio. Pero ¿qué hubiese ocurrido con el cristianismo en el primer siglo si los esclavos hubiesen sido flojos, desobedientes, faltos de respeto, faltos de honor con sus amos? ¿Qué oportunidad hubiese tenido el cristianismo en el primer siglo? Ninguna. Nada. Entonces, sigamos meditando. Cada vez que un cristiano decide fallar voluntariamente en su trabajo, cada vez que un cristiano decide fallar no dando todas sus capacidades por las cuales fue contratado, cada vez que un cristiano en su trabajo es flojo, es arrogante o es un maltratador, ¿qué está sucediendo? El nombre de Dios y la palabra de Dios están siendo blasfemadas. Cuando un cristiano lidera un equipo de trabajo, cuando un cristiano atiende a una persona, cuando un cristiano da una clase, cuando un cristiano organiza una bodega, cuando un cristiano atiende a un paciente o cuando un cristiano está limpiando un baño, ¿sabe lo que está haciendo? Está declarando con su trabajo al tipo de Dios que sirve. Si somos el pueblo de Dios, debe haber gozo en nuestros rostros. Y si estás atendiendo público, ¿qué cara le vas a dar? ¿Ah? Honras a Dios con tu trabajo. Honras a Dios con tu trabajo. Lo honras a Él. Entonces, queridos hermanos, nuestro trabajo es una declaración del Dios a quien servimos. ¿Quién entendió esto en el Antiguo Testamento? Aquel lo pusieron en los peores trabajos y siempre el nombre de Dios fue honrado. José. José era siervo en la casa de Potifar. Y como siervo lo hizo excelente. Y cuando la mujer de Potifar quiso abusar de este joven José, él dijo: ¿cómo voy a pecar contra Potifar, que me ha puesto en esta posición? Pero también dijo: ¿cómo voy a pecar delante de Dios? ¿Qué entendió este joven? Que su trabajo era para Dios. Dios lo estaba mirando. ¿Cómo podré pecar contra Dios?
José comprendió, José entendió que su servicio y su conducta reflejan el nombre y el carácter del Dios a quien sirve. Pero el mensaje del Evangelio es blasfemado cuando el cristiano, que es un misionero en un ambiente incrédulo, decide comportarse mal. Otro ejemplo del Antiguo Testamento y de otra sierva. La sierva, la niña judía sirviente de Naamán, el general leproso. Sermón que predicó nuestro hermano Darío. Esa niña había sido tomada como botín de guerra. Esa niña había sido apartada de la comunidad del pacto. Esa niña había sido apartada de sus padres. Esa niña ya no estaba más en su tierra. Esa niña, esa jovencita, tenía razones humanas suficientes para sentirse amargada y miserable. ¿Por qué? Porque es un botín de guerra y porque es una esclava en un lugar extraño. Y esta niña se entera de la enfermedad terrible de su amo, de su señor. ¿Y sabe lo que dijo esta niña? Bien se lo merece el perro incircunciso. ¿Dijo eso? No, hermano. Ahí nosotros vemos una persona que sirve a Dios. Esta niña dijo, si rogase mi Señor, note eso, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y yo sin duda pienso que esta niña lo dijo cuando estaba haciendo sus quehaceres de sierva, junto con otras siervas. Y el dicho de esta niña sierva llegó a los oídos ¿de quién? Del general Naamán, y la mandó a buscar. Pero si tú maldices a tu jefe, si tú hablas mal de tu jefe, ¿crees tú que él va a preguntar por ti y por el Evangelio? ¿Crees tú que él te va a mandar a llamar a ti para decir, quiero que ores por mí en tu iglesia? No, y 1000 veces no. Por causa de nuestro mal testimonio, el nombre de Dios es blasfemado. Pero el buen testimonio de esta sierva llevó a Naamán el sirio, ¿dónde? A la fe del único Dios verdadero. Y ahí vemos el poder glorioso del Evangelio. Hermano bendito, hermano amado, cuando tú vivas de acuerdo al Evangelio en tu trabajo, aquellas personas que tienen dudas respecto de la vida, aquellas personas que tienen problemas difíciles con la crianza, aquellos que tienen problemas difíciles con las miserias de esta vida, ¿a quién van a recurrir? ¿Tienes un minuto para tomarme un café contigo? Van a recurrir a aquellos que muestran compasión. Van a recurrir a aquellos que muestran una esperanza distinta. Van a recurrir a aquellos que no andan con el dedo apuntando sus pecados, sino que van a recurrir a aquellos que muestran misericordia y gracia. Tú eres un embajador de Cristo en tu trabajo. Eres un misionero ahí. Y el nombre de Dios está sobre tu vida y la gloria del Evangelio depende de tu comportamiento en el trabajo. Entonces, que tu jefe, que tus compañeros de trabajo, cuando estén compartiendo el café, se enteren de lo que tú hiciste el fin de semana. Oye, ¿sabes qué? El sábado tuvimos un retiro de jóvenes. Oye, ¿sabes qué? El domingo estuve aprendiendo esto en la iglesia. Oye, ¿sabes qué? Constantemente en el culto tenemos peticiones de oración. ¿Quieres que te incluya en esa lista de peticiones de oración? Comparte tu vida cristiana. Que seas conocido por tu piedad y no por tu impiedad. Y ahora finalmente, esos son los deberes que un cristiano debe a un señor o a un amo incrédulo. ¿Y qué debe hacer el cristiano con un jefe cristiano? Ahí nos relajamos. No, porque el hermano de la iglesia. Muchos
Muchos deshonran al Señor y deshonran a su propia iglesia, no sirviendo fielmente ni tratando mejor a quién, a sus jefes cuando son cristianos. Es más, en muchos trabajos, entre comillas, cristianos se dan el lujo de comportarse de una manera tan mala que no lo harían en otros trabajos. ¿Por qué lo hacen? Porque menosprecian a Dios y su palabra. Es por eso. ¿Cuántos cristianos se toman la libertad con un jefe cristiano que no se tomarían con un jefe mundano? ¿Sí o no? ¿Sí? Oiga, hermano, jefe, hermano, este lunes no voy, es que la reunión estuvo tan bonita y me amanecí, no, estoy cansado. Usted me entiende, usted me entiende. Eso deshonra a Dios. Pero también entre nosotros, hermanos, todos estamos sirviendo y nosotros servimos al Señor acá. Todos servimos al Señor. Y Pablo dice, si tienen amos cristianos, que dice Pablo, sírvanles mejor, no peor. Sírvanles mejor, no peor. Si hay alguien que tiene un jefe cristiano acá y su jefe está en esta congregación, sirvan mejor a su jefe. Sírvanles mejor. Pero también en la iglesia, hermanos. En la iglesia nosotros también estamos llamados a servir mejor. ¿Por qué? Porque servimos al Señor de los señores. Entonces, por ejemplo, muchas personas cristianas se toman esta libertad. Pastor, el domingo no voy a ir al culto porque no me siento de ánimo. ¿Usted me entiende? Pastor, el domingo no voy a ir al culto porque estoy desanimado. Pastor, no voy a ir este domingo al culto porque me duele el cuerpo. ¿Tenemos que entender eso? ¿Tenemos que justificarlo? Usted me puede decir a mí cualquier cosa, pero este no es mi día. Este es el día del Señor. No me pertenece a mí. Pero muchos de esos cristianos se toman esa licencia con la iglesia y no se toman la misma licencia ¿con qué? Con sus empleadores. ¿Lo entiende? Dile a tu jefe, jefe, no voy mañana porque tengo pena. No cuente conmigo, jefe, porque estoy apenado. No cuente conmigo, jefe, porque tuve una mala noche, me desvelé. No cuente conmigo, jefe, porque estoy acongojado. ¿No? Pero muchos cristianos sirven mal a su Señor porque no honran su nombre y su palabra. ¿Por qué finalmente nosotros debiésemos servir fielmente al Señor? ¿Por qué? Porque a pesar de que tú y yo hemos sido siervos infieles, hay un siervo fiel. ¿Por qué debiésemos ser fieles trabajadores? ¿Por qué debiésemos ser fieles siervos del Señor? Porque Cristo, siendo el Rey de la gloria, ¿qué se hizo? Él se hizo siervo. Se hizo siervo. Tomó la postura que nadie quería tomar. Él se hizo siervo. Y él, siendo siervo, lavó los pies de sus discípulos. Alguien que ni Pedro, ni Santiago, ni Juan estaban dispuestos a hacer. Y él, como siervo, fue a la cruz. Se humilló a sí mismo como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, como siervo, dice: no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Por qué es tan importante comprender esto? Porque el Evangelio nos enseña que por el siervo de Dios, todos nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, hoy, tú estás bajo servicio. Tú fuiste comprado por precio. Y en términos del Nuevo Testamento, tú eres un esclavo, eres un siervo.
La pregunta es, ¿siervo de quién eres? ¿Eres siervo de Jesús? ¿O eres siervo del mundo, del pecado y de Satanás? Si eres siervo de Jesús, ¿qué te dice la palabra de Dios? Sírvele bien. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios y su palabra no sean blasfemados. Pero ¿cómo la palabra de Dios va a ser honrada? La gente va a mirar tu servicio, la gente va a mirar tu dedicación, las personas van a mirar tu contentamiento, tu alegría en tu trabajo, aún en trabajos que muchas veces son difíciles. Tus hijos lo van a observar y ¿qué van a decir? Mi padre, mi madre, sirve a alguien superior. Y la paga de este siervo superior siempre es mejor que cualquier paga de este mundo. Por lo tanto, ahora renovemos nuestros corazones conforme a la palabra de Dios y ofrezcamos al Señor sacrificio verdadero, servicio fiel a Él. Demos gracias por su palabra.